Cordial saludo para todos los investigadores, docentes, estudiantes y la comunidad en general que se conectaron en este momento o que posteriormente van a ver el video sobre esta ponencia que trata sobre el desempeño y la sostenibilidad de las fincas cafeteras entre Colombia y Brasil. Acá voy a compartirles unas diapositivas para explicar sobre esta investigación, entre los cuales mis estudios soy administrador de empresas, hice una especialización en alta gerencia, tengo un MBA, candidato a una segunda maestría en ciencias administrativas y estudiante del doctorado en administración en la Universidad de Medellín. Dentro de los cuales esta investigación cumple con todo un lineamiento que se tiene, entre los cuales ese desempeño y sostenibilidad para estas fincas corporativas, empresariales, fincas cafeteras, es analizar entre Colombia y Brasil y cierta zona geográfica. Y se ha determinado que la velocidad del entorno que tenemos, en que vivimos, sobre todo en esta época, es muy dinámico y muy competitivo. Los modelos de negocio van a cambiar. Se percibe un cambio constante, con mucha incertidumbre. Uno observa en los comportamientos que tienen los mercados, la oferta, la demanda, la tecnología, y cuando hablamos de tecnología estamos hablando de industria 4.0. Esta investigación dará una conectividad entre esa sostenibilidad corporativa y ese desempeño de las fincas en sus diferentes sistemas que se tienen. El señor investigador Polanco dice, sobre todo enfatiza, el concepto de sostenibilidad corporativa va con un propósito de integrar la ética, corrupción en Colombia, la responsabilidad social, es decir, integrar la ética, la responsabilidad social y ese desarrollo sostenible desde un punto de vista de desempeño empresarial. Acá se determinó, primero que todo, mirar esa cadena que se tiene de distribución, esa cadena de valor, y que solamente se toma el primer eslabón. ¿Cuál es ese primer eslabón? Los agricultores, llamados campesinos, son ellos los que debe uno analizar qué desempeño y qué sostenibilidad tienen ellos, ese concepto, para desarrollar sus actividades económicas, y que estos actores y sistemas están inmersos en esa cadena de suministros. Entonces, esa cadena es una estructura holística y sistémica y debe ser sostenible. Baumgartner en el 2017 dice que la principal razón para elegir un enfoque de sostenibilidad es reducir los impactos ambientales, sociales, negativos de las empresas, y que la sostenibilidad corporativa pueda mejorar ese desempeño, sobre todo en esa sostenibilidad y en todos esos actores que se tienen. Acá podemos mirar esta figura que es muy semejante a esa cadena, dentro de los cuales lleva a preguntarse uno, ¿cómo mejorar ese desempeño y esa sostenibilidad de las fincas con los diferentes sistemas de cultivos que contribuyan a una equidad social y a una protección ambiental? Para poder llegar a ello, y digamos, se justifica
esta investigación es porque ese primer eslabón, todas estas personas tienen un concepto de sostenibilidad baja, sobre todo en el desempeño, el porqué. Entonces, ese objetivo general es investigar la sostenibilidad y ese desempeño de esas fincas mediante un análisis primero de documentos entre Colombia y Brasil por medio de un rastreo bibliográfico para analizar e interpretar esa sostenibilidad corporativa de las fincas y mejorarlo con unas ayudas que tiene la industria 4.0. Se desarrolla con unos objetivos escalonados. Primero, definir ese desempeño de sostenibilidad en ese sector agrícola mediante ese análisis documental para precisar esas características de esos casos particulares, es decir, esas fincas cafeteras. Segundo, caracterizar el impacto económico y ambiental y social de fincas mediante entrevistas a expertos y no expertos, con el propósito de identificar ese desempeño que se tiene presente en la sostenibilidad. Y tercero, determinar el potencial de esas fincas para manejar su impacto mediante entrevistas también a expertos y no expertos, con el fin de vislumbrar el desempeño futuro de esa sostenibilidad. Se utiliza una metodología descriptiva con una técnica de triangulación para verificar la existencia de esa información y esos datos que tienen ambos países y cómo han manejado esas unidades métricas, es decir, esos indicadores de desempeño, esos indicadores de sostenibilidad. Sampieri lo dice en el 2010 y en su libro, donde nos dice, dos nociones fueron importantes. ¿Para qué? Para tener una relación, digamos, mixta, porque esto es una investigación mixta, cual y cuanti, entre los cuales la utilización de varios métodos hace que incremente esa validez de esta investigación por esos análisis y esas inferencias que se tienen. Se utilizan revistas de alto impacto como las de Scopus y Redalytics, Cielo, una cantidad. Esa información se estructura en una base de datos Excel y uno va creando y un gestor bibliográfico en Mendeley, dentro de los cuales voy triangulando de acuerdo a las palabras claves, qué se ha investigado, qué se tiene, qué resultados han tenido, sobre todo en estas regiones de Brasil y Colombia. Es decir, que con todos esos datos obtengo una información y empeña eso a hacer una triangulación y casos comparativos y qué resultados se han tenido en ambos. No es de competencia, solamente es de sacar y de estructurar, sobre todo, que se puede mejorar para posteriores investigaciones. Los resultados. Se determinan esas diferencias en la cadena productiva del café entre ambos países. Y hay unas diferencias en qué? En esas teorías y esas estructuras financieras, tanto de Colombia como de Brasil, dentro de los cuales se toman qué se tiene allá con respecto a esas variables de sostenibilidad y esos indicadores, tanto para aspectos económicos, sociales y productivos. En la diapositiva miramos algunos indicadores, unidades métricas que se tienen en ambos países. Se llega como resultados a unos indicadores técnico-ambientales para determinar cómo está ese agrosistema y a la vez combinar todos esos indicadores técnico-ambientales con socioeconómicos y luego se establece una clasificación entre todas esas variables y se coge la triple línea de la sostenibilidad, indicadores ambientales, sociales y económicos. Se tienen unos resultados y se triangulan con esos resultados, con esos datos comparativos y trata de mejorarse. ¿Y qué se hace? Es decir, todo esto es un feedback
y que esto es una rueda que constantemente debe moverse y crear nuevos indicadores, nuevas unidades métricas. Como conclusión, que para medir ese desempeño de la sostenibilidad se requieren indicadores de variables como impactos al medio ambiente, a esa rentabilidad y esa calidad de vida, dentro de los cuales todo esto lleva a alinearse a ese desarrollo sostenible y sobre todo a esos objetivos que tiene la ONU, que se plantearon entre el 2015 y el 2030. Pero si uno mira la historia, esto se lleva 50 años atrás al Club de Roma. Estamos hablando de los mismos problemas, 50 años y no hemos podido solucionar nada. Dentro de los cuales es optimizar esas materias primas para un mejoramiento cada vez en la propuesta de valor a ese producto, a ese tiempo que se tiene y a esa menos contaminación y menos residuos en los procesos. Todo esto puede llevar a estas unidades empresariales a tener unas certificaciones porque así lo exige el mercado. Estas certificaciones se pueden llegar es cuando empezamos a medir ese desempeño y esa sostenibilidad, pero sobre todo en ese primer eslabón, que es la debilidad, la falencia que se tiene porque no se ha comprendido en ese primer eslabón que es sostenibilidad y cómo se obtiene ese crecimiento. Acá tenemos una cantidad de certificaciones, dentro de los cuales todo eso debe de llevarse a ese primer eslabón, a enseñar, a mostrar cómo se llega. Esa cadena que se tiene es la base de todo esto, y no solamente del café, sino también del maíz, de la papa, de todo. Esa es una base que nosotros necesitamos para poder desarrollar y estructurar esa sostenibilidad. Acá tomo a Yáñez y Arancibia, esas soluciones sustentables, y dice investigar la relación entre el desempeño financiero, el bienestar social y la protección ambiental, teniendo en cuenta la estrategia, la estructura y la cultura corporativa, con el fin de identificar esas prácticas y sobre todo, como conclusión, construir herramientas que contribuyan a esa sostenibilidad. Se tiene una buena bibliografía. Y sobre todo, para terminar, esto es el principio de construir nuevas investigaciones, nuevas herramientas y sobre todo conectividad con esa I 4.0. Muchas gracias.